Bienvenidos, les saluda el profesor Julio Guaire y en esta ocasión vamos a tener las clases del quinto de secundaria del área de ciencia y tecnología. La actividad es la número 4. ¿Cómo indagamos la resistencia del plástico? Esto corresponde a la experiencia de aprendizaje número 6. Propósito de aprendizaje. Esta quizás es la parte más importante de la clase porque aquí vas a definir todo el aprendizaje del día de hoy. Por ejemplo, en esta actividad vamos a indagar sobre las propiedades físicas del plástico, cuyo resultado te llevará a conclusiones muy interesantes con la finalidad de proponer acciones para el uso responsable del plástico. Continuamos con el propósito de aprendizaje. Ahora vamos a ver qué competencias, qué capacidades, qué criterios de evaluación y cuál es la evidencia del día de hoy. La competencia que vas a trabajar el día de hoy es indaga mediante métodos científicos para construir tus conocimientos. Vas a trabajar con las capacidades problematiza, diseña estrategias, genera y registra datos, analiza datos y por último evalúa y comunica el proceso y resultados de tu indagación. ¿Con qué criterios te va a evaluar el docente el día de hoy? Te va a evaluar si vas a problematizar situaciones de indagación generando la pregunta de indagación e hipótesis a partir de identificar las variables relacionando con el comportamiento mecánico de los plásticos a analizar. También te va a evaluar si aplicas estrategias para indagar sobre el comportamiento mecánico de los plásticos a analizar considerando los objetivos de tu indagación. Los demás criterios de evaluación te evaluarán la siguiente semana. ¿Qué evidencia vas a presentar el día de hoy? Vas a redactar un breve reporte de indagación sobre las propiedades físicas del plástico, pero donde vas a plantear la pregunta de indagación. Vas a formular la hipótesis y vas a diseñar y recoger datos para contrastar la hipótesis. Recuperamos los saberes previos. Paso 1. Observa la siguiente infografía y respondemos. Aquí te animamos a poder observar detenidamente el tipo de material, el tiempo de degradación y algunas características más que puedas observar. Estos te servirán para responder algunas preguntas. A. ¿Por qué algunos plásticos demoran más en degradarse? Contestamos de acuerdo a la infografía y de acuerdo a lo que comprendemos. B. ¿Habrá alguna relación entre las características físicas del plástico y el tiempo de su degradación? ¿Qué piensas tú? Reflexionamos. Paso 2. Invita a los miembros de tu hogar que identifiquen la presencia de los diferentes artículos que se encuentran en tu hogar, que están formados por plástico. Elaboramos un listado de ellos y agrupamos según las características. Utiliza sus características como dureza, color, entre otros. Además, mencionemos algunos ejemplos. Por ejemplo, el poliestireno. Color blanco, resistencia media a quebrarse, se raya fácilmente, etc. Ejemplo, el plato descartable. Te animamos a escribir de la misma manera los demás ejemplos. Paso 3. Trasladamos la información de la clasificación en el siguiente cuadro. Completamos la columna de características como flexibilidad, dureza, tiempo de uso, función en el hogar, entre otras que consideres importantes. Nota que los plásticos tienen una determinada composición química. Paso 4. Respondemos las siguientes preguntas tomando como referencia la información de la tabla anterior. Vamos a contestar cuáles son los plásticos más utilizados en tu hogar, durante cuánto tiempo utilizas dichos materiales de plástico, qué hacen con el plástico cuando deja de utilizarse en el hogar. Observa las imágenes y puedes ir respondiendo en el cuadro debajo. Construyamos nuestros aprendizajes.
Paso 5. Leemos el texto Resistencia mecánica del plástico. Determinación de la resistencia a la tracción y tenacidad de un material compuesto por bagazo de caña de azúcar y almidón de yuca mediante los ensayos de tensión y de impacto Charpy. El problema ambiental por la contaminación generada por la acumulación de desechos y la gran deforestación es generalizada en el mundo. Países exportadores de caña de azúcar como Brasil e India han caracterizado materiales compuestos reforzados con bagazo de caña, kenaf y fibras de coco, tomando como matrices poliméricas sintéticas como resinas de poliéster, resinas y polietileno. Los investigadores le han encontrado usos en la industria. Por ejemplo, los materiales reforzados con fibras naturales se están implementando en la fabricación de autopartes, ya que el bajo peso del material ayuda a disminuir el peso del vehículo. También se está elaborando muebles aglomerados con los residuos de la hoja de maíz, de palma y cáñamo, donde se trituran y se comprimen para poder fabricar mesas, cajones y muebles en general. Polímeros. Son un conjunto o cadena de moléculas llamadas monómeros, que forman materiales que van de la familia de los plásticos al caucho. Son compuestos orgánicos que se basan en el carbono e hidrógeno. También contienen elementos no metálicos en su composición y se caracterizan por tener largas uniones de estructuras moleculares. Los polímeros suelen caracterizarse por tener densidades muy bajas y una gran flexibilidad. En la historia, durante cientos de años, el hombre ha utilizado polímeros naturales, con procedencias naturales, de procedencia animal y vegetal. Es el caso del caucho y el cuero. También las proteínas, las enzimas, los almidones y la celulosa. Hasta comienzos del siglo XX, los científicos descifraban la estructura molecular de los polímeros y desarrollaban varios tipos de este material. Estos eran sintetizados por medio de pequeñas moléculas. Después de la Segunda Guerra Mundial, comenzó la revolución de los polímeros sintéticos como material, puesto que la síntesis era barata y las propiedades del material eran similares a las que tenían los materiales con bases naturales. Así comenzaron a reemplazar la madera por polímeros sintéticos por su bajo costo, sin darse cuenta de que son grandes contaminantes por su prolongada biodegradación y que pueden tardar miles de años. Por su parte, el plástico es considerado un polímero artificial. Lo usamos a diario y puede ser reutilizado. Así las bolsas plásticas, polietileno, botellas de gaseosa o tubos plásticos, policloruro de vinilo, pueden ser reutilizados. En la siguiente tabla se indican las características del reciclaje de diferentes tipos de polímeros, estructura y aplicaciones. Por ejemplo, aquí puedes ubicar las botellas de bebidas carbonatadas como gaseosas, cuál es su estructura química y cuál es el símbolo. De los contenedores para jugos, botellas de detergente, cuál es la estructura química y su símbolo. De las bolsas de todo tipo, de vasos, bandejas, etc. Algo muy interesante en los símbolos es que si el número es menor, esto indica que el plástico es más fácil de reciclar. Observa qué números tienen los plásticos en tu casa. Estudio de las propiedades mecánicas. Al seleccionar un material para la producción de algún plástico, se estudian sus propiedades de acuerdo a lo que se requiere. Por esta razón, las propiedades mecánicas del material cobran gran importancia. Estas se relacionan con la capacidad que tiene el material para soportar esfuerzos, ya sea de compresión, tensión o torsión. Las propiedades mecánicas de los polímeros son una consecuencia directa de su composición, así como de la estructura molecular, tanto a este nivel como en la relación con moléculas vecinas. Actualmente, las propiedades mecánicas de interés son las de los materiales polímeros, cuya composición o morfología puede ser modificada. Normalmente, el incentivo de estudios sobre las propiedades mecánicas es la necesidad de correlacionar
la respuesta de diferentes materiales bajo un rango de condiciones para predecir el comportamiento de estos polímeros en aplicaciones. El esfuerzo es definido como la fuerza por unidad del área que soporta un material. Es decir, si A es la sección transversal de la muestra, material a estudiar, a la que se ejecuta una carga F, entonces el esfuerzo es... Este esfuerzo aplicado ejerce un cambio en la forma del material, variando su longitud y área. Este cambio es la deformación del material, que es una respuesta a las cargas ejercidas, la cual se mide por medio de la razón entre el cambio de longitud y la longitud inicial. Es decir, la deformación es igual a el cambio de la longitud y la longitud inicial, que será igual a la longitud final menos la longitud inicial sobre la longitud inicial, donde la longitud inicial es la longitud final de la barra. La deformación puede ser elástica o plástica. Cuando es elástica, el material deformado puede volver a su configuración original una vez que el esfuerzo es suspendido. En cambio, en la deformación plástica, no recupera su forma inicial cuando cesa la fuerza que la ha deformado. La relación entre estos dos conceptos, es decir, la deformación y la fuerza, es lo que realmente se utiliza para estudiar el material. Esta relación se lleva a cabo mediante un diagrama de esfuerzo y deformación. Se observa que existe una zona elástica donde se cumple la ley de Hooke. Observa detenidamente el gráfico e identifica la longitud inicial, la longitud final, la deformación y también la fuerza que se aplicó. Paso 6. Respondemos las siguientes preguntas. A. ¿Cómo medir la resistencia mecánica de un plástico? Podríamos responder definiendo qué es la resistencia mecánica, que es la capacidad de los cuerpos para resistir las fuerzas aplicadas sin romperse o deformarse. Entonces, podemos medir la resistencia mecánica de un plástico midiendo hasta dónde puede soportar el plástico sin romperse o deformarse si le aplico diferentes fuerzas. B. ¿Cómo generar condiciones para observar la resistencia mecánica del plástico? Podemos responder, para observar la resistencia mecánica del plástico, tenemos que poner a prueba cómo varía la deformación del plástico a medida que va soportando pesos distintos. Puedes complementar un poco más de acuerdo a la lectura realizada. Indagamos. Paso 7. Para realizar la indagación sobre la resistencia mecánica del plástico, seguiremos las siguientes etapas. El día de hoy vamos a realizar los primeros 3 pasos. Problematiza situaciones, diseña estrategias para hacer indagación y genera y registra datos e información. La próxima semana continuaremos con el paso 4 y 5. Problematizamos la situación. Paso 8. Leemos la siguiente situación. El plástico es un polímero con propiedades mecánicas muy interesantes, las cuales han permitido elaborar diferentes productos que utilizamos a diario, desde herramientas, empaques de medicamentos e incluso ropa. En esta oportunidad, aplicaremos fuerzas para observar su resistencia mecánica. Ahí tenemos una botella plástica. Paso 5. Observa sus características físicas como su dureza, flexibilidad y elasticidad y respondemos la siguiente pregunta. ¿Cómo se manifiesta la elasticidad del plástico? Podemos responder. La elasticidad del plástico se manifiesta en la capacidad que tiene de volver a recuperar su forma anterior luego de ser deformado por una fuerza. Puedes complementar con algún punto más. Construcción del modelo. Paso 6. Para poner a prueba nuestra hipótesis es necesario que construyamos un modelo.
que permita registrar la resistencia mecánica del plástico. Ahí tienes el modelo que vamos a construir. Los materiales que vamos a utilizar son los siguientes: 3 botellas de plástico de diferentes productos que tengan las paredes lisas o rectas. 2 botellas de plástico con tapas. Las usaremos como pesas. Reglas con escala de milímetros, tijera, mesa, prensa nodular garganta profunda, que puedes reemplazar con otro objeto que pueda sujetar la botella, y una balanza o jarra medidora para colocar las masas o la cantidad de agua que vamos a llenar en la botella al momento de realizar la indagación. Algo que tienes que tener en cuenta es lo siguiente: en algunos casos puedes tener dificultades para conseguir los materiales. No te desanimes, busca soluciones creativas. Si no cuentas con una balanza, la jarra medidora te ayudará a colocar los volúmenes de agua y puedes calcular la masa de agua de dicho volumen. Considera que el agua tiene una densidad de 1 gramo por centímetro cúbico o 1 gramo por mililitro. Procedimiento: A. Corta tiras de la pared de una botella de plástico que tenga la mayor longitud posible. Su ancho será de 1 centímetro y es muy probable que tenga un espesor de 1 milímetro o 0,1 centímetro. B. Una vez que tengas este segmento de plástico, sujétalo al borde de la mesa con la prensa nodular garganta profunda. Observa el esquema para que realices esta parte. C. Ata con un cordel la masa, es decir, la botella con un determinado volumen de agua, en el extremo inferior de la muestra. Si tienes una balanza, vas a colocar diferentes masas. D. Realiza las mediciones de la muestra de plástico, medida inicial, y luego con la masa correspondiente agrega masas crecientes. Paso 7. Planteamos la pregunta de indagación. Escribe una pregunta que te permita indagar sobre la resistencia mecánica del plástico. Por ejemplo, ¿cuál es la respuesta del material al aplicarle masas? Podríamos indagar lo siguiente: ¿cómo varía el estiramiento del plástico a medida que aumentamos la masa que el plástico puede soportar? O, en términos físicos, podríamos decir: ¿cuál es la relación que existe entre las fuerzas aplicadas, es decir, diferentes masas, y las deformaciones que presenta el plástico? Tú puedes plantear tu propia pregunta de indagación con estos ejemplos. Paso 8. Identificamos las variables. Elegimos 2 factores o variables sobre los cuales realizaremos nuestra investigación. Recuerda que la variable independiente es la causa y la variable dependiente es el efecto. La variable independiente, es decir, la causa, podemos colocar que serían las fuerzas aplicadas o las diferentes masas que vamos a colocar. La variable dependiente, es decir, el efecto, sería la deformación del plástico, es decir, la longitud de estiramiento. Y en la variable interviniente, la que tenemos que controlar para que no varíe nuestra indagación, podría ser el tipo de plástico, la densidad del tipo de plástico, etc. Te invitamos a proponer tus propias variables. Paso 9. Planteamos la hipótesis. Escribe una probable respuesta o hipótesis que relacione la variable independiente y dependiente en una relación de causa y efecto. La hipótesis que podríamos plantear es la siguiente: a medida que aumenta la fuerza aplicada al plástico, aumentará el estiramiento del plástico. O también podríamos escribir cuál es la relación que existe entre las diferentes fuerzas aplicadas al plástico y la deformación o estiramiento del plástico. Te invitamos a proponer tu propia hipótesis. Paso 10. Planteamos el objetivo a indagar. Podríamos plantearnos el siguiente objetivo: determinar la resistencia mecánica del plástico.
expresada en la relación entre la fuerza aplicada y la deformación que presenta el plástico. Paso 11. Describimos de manera creativa la estrategia o el procedimiento para comprobar si tu hipótesis es válida o no. Para ello, ten en cuenta las siguientes preguntas orientadoras. ¿Qué sucede si utilizas masas diferentes de menor a mayor cantidad? Aquí ya te está indicando que vas a utilizar varias masas. ¿Observarás lo mismo con cada una de ellas? ¿Qué ocurre con las diferentes muestras de plástico? Aquí también te está indicando que vas a tener varias muestras de plástico para comparar. ¿Cuál será tu grupo experimental y tu grupo de control? Recuerda que el grupo control es el que permitirá comparar. Dentro de tu procedimiento también tienes que establecer un grupo de control. Puedes separar una tira de cada una de las muestras de plástico para comparar al finalizar cuánto se ha estirado con la muestra que has utilizado durante tu indagación. Ahora, aquí, según lo anterior, describe cada uno de los pasos que vas a realizar para comprobar tu hipótesis. Sé lo más detallado posible. Paso 12. Determinamos la incertidumbre. Es importante que en el proceso de recolección de datos realices las diferentes mediciones e incluyas la información de incertidumbre, que de manera práctica la obtenemos directamente del instrumento de medición o es la mitad de la medida más pequeña que registra el instrumento y lo divides entre dos. En este caso, si estás utilizando una jarra medidora, la medida más pequeña será 1 mililitro. Tengo que dividir entre 2, entonces será 0,5 mililitros, tal como el ejemplo de la jeringa hipodérmica. Es importante conocer las fuentes de incertidumbre. Estas pueden ser la naturaleza de lo que se está midiendo, el instrumento que estamos utilizando para medir, el observador y las condiciones externas. Muy bien, una vez que ya tenemos nuestro modelo construido y diseñado el procedimiento, vamos a elaborar la indagación y vamos a generar y registrar datos. Paso 13. Registramos los datos de acuerdo con lo diseñado. Ten en cuenta tomar un dato de referencia, es decir, tu grupo de control. Por ejemplo, ahí tienes 3 muestras de plástico. A cada una de las muestras le vas a colocar una masa según el esquema ya mencionado. Por ejemplo, puedes utilizar y poner una masa de medio kilo si tienes una balanza y luego medio litro. En la misma muestra 1 también puedes colocar otra masa de 600 gramos y o 600 mililitros. De igual manera hasta que puedas colocar 5 masas en cada una de las muestras. Las cantidades es variable y tienes que tomar tú la decisión de acuerdo al tipo de plástico y la densidad que tengan. Profesor, ¿y por qué cuando tengo una masa, en este caso ya sea agua o algún objeto, por qué lo considero una fuerza? Entonces, recuerda que existe una relación entre la masa y la aceleración de la gravedad. Gracias a ella se puede obtener la fuerza que ejerce la masa de un objeto sobre la superficie de nuestro planeta. A esta fuerza lo llamamos peso, el cual tiene como unidad el Newton. Y llegamos al final de la clase de hoy aplicando lo aprendido. En esta semana tienes que redactar un breve reporte de indagación sobre las propiedades físicas del plástico, donde vas a plantear 1. La pregunta de indagación, vas a formular la hipótesis y vas a diseñar y recoger datos para comprobar la hipótesis. Recuerda que las siguientes fases o etapas lo vamos a realizar la siguiente semana. Solo hasta esta parte vas a realizar tu informe o reporte de indagación. Aquí te dejamos un formato sugerido para tu reporte de indagación. Observa la parte que está de color celeste. En esta primera semana solo vas a avanzar hasta la fase de recojo de datos y puedes ir avanzando hasta el análisis de datos. Para finalizar, te recordamos que es muy importante evaluar nuestros avances. En este caso,
de la competencia indaga mediante métodos científicos para construir tus conocimientos. ¿Qué dices? ¿Has planteado la pregunta de indagación? ¿Has formulado tu hipótesis? ¿Has diseñado y recogido datos? Escribe un aspa en lo logré, estoy en proceso de lograrlo, o también puedes escribir qué puedes hacer para mejorar tus aprendizajes en cada uno de los aspectos. Nos vemos la próxima semana.